Se han retomado las manifestaciones en las afueras del Instituto Nacional. A esta hora lo que se ve aquí que hay también carros policiales apostados en los alrededores por estas manifestaciones que ya se iniciaron hace pocos minutos. Se ha cortado el tránsito de los alrededores para que actúe también personal policial en ese sector. Son manifestaciones que se están registrando hace pocos minutos. Recordemos que esto ya había pasado la semana pasada en 4 días consecutivos que había manifestaciones en ese lugar. También habían sido los propios apoderados del Instituto Nacional quienes habían entregado una carta a la municipalidad para que se les escuche sus peticiones. Recordemos que según las demandas de ellos, los principales problemas serían también temas de infraestructura al interior del colegio. Entonces ayer no se registraron manifestaciones, hoy sí se retomaron y es por eso entonces que se encuentra apostado en los alrededores personal policial en este sector del centro de Santiago, específicamente en la Alameda con el sector de Arturo Prat. Sí, una información que tú también tienes para ampliar ahí, Ángeles, ¿no es así? Sí, Transporte informa, actualiza la información, el flujo de buses de Alameda del Oriente están siendo desviados en Avenida España y de vehículos particulares en Manuel Rodríguez. La situación genera alta congestión hasta ahora desde Almirante La Torre. La Alameda del Poniente tiene desvíos en Miraflores los buses y en Maquíver los particulares. Estábamos viendo, solo para aclarar el punto, aquí está el mensaje entonces que entrega a través de la cuenta de Twitter, Transporte informa, para que usted lo sepa y tome las precauciones del caso y publica también la fotografía de lo que está ocurriendo allí a esta hora. Solo para precisar y para ser responsables en lo que está ocurriendo a esta hora, es un grupo de estudiantes en Maryland. Esa es la imagen en vivo. Claro. Recién habíamos puesto una imagen de una manifestación, era de archivo, claro, para que usted también lo sepa y seamos justos con la realidad. Esto que está viendo usted ahora en pantalla es en vivo, Marilyn. Sí, exactamente. Es solo un grupo de estudiantes, hay que ser también responsables con la información. Sí. Es la imagen que está pasando ahora, pero siempre cuando se ha registrado en Ángeles otro tipo de manifestaciones se corta anteriormente el tránsito también para que Carabineros pueda actuar en ese lugar. Es por eso también que la recomendación a las personas que van transitando por el sector de la Alameda es que se metan a Transporte Informa, porque ahí están bien especificados los desvíos de los automóviles, también locomoción colectiva que va hacia el sector oriente. Nosotros estamos aquí monitoreando la situación que está pasando aquí en el centro de Santiago y le informamos de cualquier novedad desde aquí, desde el Instituto Nacional. Bien. Gracias, Marilyn. Bueno, alcalde, se suma otro elemento a la conversación respecto a la seguridad, porque lo que ha pasado con estas manifestaciones, ¿no? Y lo que ha pasado con la quema de micros tiene a las... O sea, el presidente se pronunció, dijo aquí no vamos a permitir que se empiecen a quemar micros, ¿no? Y que acá no se aplique, ¿no es cierto?, el rigor de la ley. A ver, parto por usted, alcalde White. ¿Qué le parece? Porque usted también ha enfrentado situaciones parecidas, ¿o no? Sí. En nuestros colegios pasamos una situación a inicio de año y lo que desarrollamos fue un plan integral donde todos los directores de los colegios de establecimientos, más los directores de los CEFAM, más Didego y más Cultura, hicimos un plan de cómo a nuestros niños que venían después de 2 años de pandemia poder generarles un espacio distinto de contención. Y eso ha sido un trabajo arduo y que no ha dado resultados hasta ahora. Porque los problemas que hay en el Instituto Nacional también están en los colegios municipales de San Bernardo por un abandono en la infraestructura de nuestros establecimientos educacionales. En eso, sin duda, el alcalde Carter debe tener problemas similares, que día a día buscamos la manera de hacer mejor la calidad de educación en nuestros colegios. ¿Le puedo hacer una pregunta, alcalde, para que entendamos esto? Porque cuando se dice mala calidad de infraestructura, que son las demandas que tienen muchos estudiantes, ¿no? Y que se ven en varias, por no decir todas, las regiones de nuestro país. ¿Quién se pone con esas lucas? Porque a ustedes los municipios se les entregan recursos, ¿verdad? Que va para la corporación educacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se destinan esos recursos? ¿Cómo uno, cada alcalde, de acuerdo a su criterio, su realidad, finalmente va apuntando? ¿O el ministerio dice ya, esto es para infraestructura, esto es para comida, esto es para, no sé, cualquier otro elemento, profesores, qué sé yo? Es muy buena su pregunta, porque la verdad que tampoco es universal el sistema, porque hay municipios que tienen DEM, DAEN o corporación. En mi caso hay corporación. Y cuando yo heredé este municipio, lo heredé con un déficit de 14.000 millones de pesos en educación. Por lo tanto, para mí, día a día, hacer que los colegios funcionen es una tarea muy difícil. Sin embargo, estamos buscando gestión en el gobierno regional o en otras instancias que nos ayuden a colaborar a sacar adelante la tarea. Pero esto hay que conversarlo y explicarlo. Sí. Los recursos que nos depositan por subvención escolar preferencial, por PIE, por integración, son fondos que van exclusivamente dedicados a ciertas tareas. En el caso de nuestra comuna eso no ocurrió por décadas, por lo tanto se generó este déficit millonario y lo que estamos tratando de hacer ahora, aunque sea ridículo, es hacer las cosas como la ley establece, es decir, que los recursos se gasten en lo que tienen que gastarse.
Esa infraestructura significa que hay colegios que no tienen ventanas, que tienen problemas en sus baños, profesores que no están presentes porque no logramos dar cobertura respecto a lo que es esto del estrés que genera licencias médicas en nuestro cuerpo docente. Porque como le decía hace un rato atrás, escuchando en nuestras comunidades, los colegios reciben toda esta carga emocional de 2 años de pandemia, salud mental compleja, nuestros servicios no dan cobertura a todos los niños, entonces se genera este problema. Y algo que usted mencionaba mucho hace un momento atrás, que lo comparto plenamente, la instrumentalización que ya están haciendo el crimen organizado con los estudiantes. Niños de 14, 15 años que son seducidos porque en su casa no tienen un espacio común, porque no tienen áreas verdes, equipamiento, y en ese sentido cuando viene un narcotraficante y le ofrece vida fácil, dinero fácil, me imagino que es mucho más fácil seducir. En conclusión, yo creo que es necesario recurso y le he solicitado a este gobierno, como lo hicimos en el anterior también, con la misma fuerza. Necesitamos que nos den un respiro para recursos en educación por el problema que estamos viviendo. Cuando digo un respiro, pienso no solamente en infraestructura, pienso en enfrentar el problema sistémico integral de una pospandemia, volver a la realidad. No podemos volver a los colegios simplemente a enseñar matemática y lenguaje como si nada hubiera ocurrido. Tenemos que empezar a algo tan simple como la convivencia escolar. ¿Qué significa convivir? El respeto por el otro, tolerancia. Esas cosas tan básicas nosotros las estamos trabajando desde el plano comunal y aprovechando este espacio le pido ayuda al gobierno también para que inyecte recursos públicos en una política que trabaje lo que es la integralidad del proceso educativo. Alcalde Carter. Yo creo que tenemos un problema re grave porque los dos temas que hemos visto y probablemente si después vemos Araucanía vamos a siempre terminar hablando de las supuestas causas sociales de la violencia. Cuando los cabros de las tardes salen a quemar un bus, o cuando queman el instituto de aplicación que costó miles de millones de pesos construirlo, ¿qué problema social hay ahí? Es violencia. Cuando un narcotraficante mata con una AK-47 a un oficial de la PDI, ¿es porque era pobre? No, porque es un criminal. Entonces hay que separar temas que son súper relevantes. La desigualdad es un hecho. Aboquémonos a combatirla. Pero no la confundamos, no le prestemos el escenario a los delincuentes para que se vistan con la ropa de los más pobres de Chile. Separemos a los violentos de los vulnerables, de los pobres. Y Libardo y Emilio, claro que tenemos una diferencia. Yo tengo una diferencia en esto. Porque llevamos 3 años a lo menos coqueteando con la violencia. Diciendo siempre, yo la condeno, pero tiene una explicación. Que se parece mucho a cuando en los 80 se torturaba y se asesinaba en Chile. Y las viejas fachas decían, algo estarían haciendo. Y la debilidad moral para condenar lo que está mal. A una persona no se le tortura ni se le hace desaparecer. Punto. Cuando se quema una micro, cuando se quema el metro, cuando se atenta contra la policía, está mal. Punto. No se justifica. Entonces, si logramos tener ese opinio juris común, esa sensación de que hay cosas que no se pueden hacer. Porque además, digamos que los colegios que hemos visto atacando a la policía, cometiendo los delitos más graves en vía pública, no están en San Bernardo, que son colegios más humildes, ni están en la Florida, donde están también chiquillos muy humildes. Son colegios con buenos puntajes, donde cuesta entrar, donde en general tienen buena infra. Providencia tiene de las mejores infra de Santiago. Entonces, lo que yo digo, y este es el punto, a propósito de tu crítica constructiva o tu propuesta, Libardo, encontremos un terreno común, pero sin un sí pero. Oiga, ¿sabe? Los derechos humanos se respetan en todo lugar, pero... No, siempre. A un carabinero no se le golpea. Sí, siempre. No es lícito quemar una micro, por muy legítima que sea tu manifestación. Marcha por la Alameda, reclama, pide que se vaya el ministro y el presidente, pero cuando tú metes la violencia, van a pasar 2 cosas. Primero, va a aparecer un violento más poderoso que se va a imponer sobre ti. Un Fujimori, un Pinochet, un Bukele, cualquiera. Está lleno. Está lleno para mostrarlo. Y lo segundo, que es lo que más me duele, adivinen a quién me perjudica la violencia en la calle. A los más vulnerables, a los que no pueden pagar seguridad privada, a los que no viven en condominios armados. Es a la gente común y corriente que tiene transporte público y que le queman la micro. Sí. Alcaldes, queremos volver con Marilyn Pérez a esta hora porque usted lo ve en la imagen, ¿no? Están al frente de la comedia. Esto es justo en la intersección de la Alameda con Nathaniel Cox, ¿no, Marilyn? Sí. Nathaniel Cox, Teatinos. Esa es la esquina que están viendo ustedes en las imágenes y corresponde a un grupo de cerca de 100 estudiantes que se han movido, porque recordemos que las manifestaciones anteriores han sido justamente en calle Arturo Prat, afuera del Instituto Nacional. Ellos entonces se movieron desde ese lugar y se desplazaron hasta esta esquina que ven ustedes frente a la
Moneda. Yo estoy aquí donde ya se está cortando el tránsito, estoy viendo la imagen que el tránsito, como tú lo decías, Ángeles, está cortado precisamente en Manuel Rodríguez, o sea, 3 cuadras antes de llegar hacia La Moneda, porque se están siendo desviados todos los vehículos por Manuel Rodríguez hacia el norte. Hay un taco de proporciones en esta esquina porque también se juntan con los vehículos que venían de Manuel Rodríguez de sur a norte. Entonces se está doblando justamente aquí. Nosotros ya vamos acercándonos hacia justamente la esquina de Teatinos con Alameda para también ver lo que está sucediendo. Entonces en esta esquina, como ustedes pueden ver en las imágenes, también está el carro lanzaguas apostado en una de las esquinas para seguir en los movimientos de estos jóvenes que a esta hora se encuentran apostados entonces en esa esquina. También se ve que vienen caminando otros estudiantes del mismo liceo desde el sector de Arturo Prat, y Carabineros entonces ya estamos viendo los carros policiales para poder también despejar ese lugar. Sí, bueno, recordemos que siempre, ¿no? O sea, en las afueras del Palacio de Gobierno se encuentra apostado siempre dotación policial. Una cosa es la Guardia de Palacio y la otra son los carabineros que están apostados ahí, y siempre hay un carro lanzaagua o un vehículo especial de carabineros, porque obviamente uno entiende, ¿no? La Casa de Gobierno necesita otra a mí me da la impresión de que vienen, porque también se dan manifestaciones de estudiantes en el Ministerio de Educación, que está muy cerca, en una cuadra. Entonces probablemente vienen de allí. Al menos el sueño del presidente de un palacio sin valles papales parece ser imposible, claramente. Por decir algo, ¿no? Claro, a lo que se refiere Francesco, especifiquemos, ¿no? Que siempre se ha resguardado no es la seguridad, sino que el acceso, el ingreso directo el ingreso a Palacio tiene por el perímetro de las plazas. Eso pasó por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando se trataron de ingresar, y se acuerdan que se colgaron de las barreras de las ventanas del Palacio de Gobierno. Deudores habitacionales. Claro, los deudores habitacionales. Entonces ahí fue cuando se pusieron estas vallas papales para impedir el acceso directo. Uno puede pasar igualmente, cruzar la Plaza de la Constitución, cruzar la Plaza de la Ciudadanía, pero es un resguardo un poquitito más. Pero es un poco la ironía, pero vale la pena, ¿no? También decían en su discurso, se abrirán las grandes alamedas, bueno, parece que se cierran. Es una crítica que se escucha cada vez más fuerte en política. El mismo presidente Alcaldes que recibió un piedrazo, que su auto de su comitiva fue golpeado, ¿no? Cuando fue a saludar a la familia de la joven periodista Francisca Sandoval ahí en la exposta central. O sea, aquí hay un desborde de todo, ¿no? De límites que ya se cruzaron hace rato. Entonces la pregunta, y ahí atendiendo a lo que dice el alcalde Carter, porque separemos la paja del trigo. Una cosa son las legítimas demandas de los jóvenes que quieren mejor infraestructura, que quieren evidentemente una educación digna, un baño decente, una comida que sea saludable, que sea digna. Y otra cosa es quemar una micro. O sea, ahí estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, a ver, alcalde White, ¿qué mensaje le daría usted precisamente a esos jóvenes que están en su comuna, que están, digamos, bastante conflictuados con esto, pero que de repente son grupos muy chicos que los tientan a manifestarse de forma muy violenta? Bueno, los que hemos sido electos democráticamente creemos que el diálogo siempre es la forma de construir realidad. Imponer las cosas tampoco está bien. Nuestros jóvenes tenemos que escucharlos más, creo, algo quieren decir. No solamente los que estamos viendo hoy día, hay muchos otros jóvenes que hoy día tienen miedo de ir a colegio porque tienen compañeros que están en bandas narcotraficantes o pertenecen a clanes. Y a mí me lo han dicho los estudiantes, alcalde, tenemos miedo. Y eso es desgarrador cuando un niño de 14 años le dice, tengo miedo de ir a un colegio. Cuando veo eso, creo que como sociedad hemos fracasado y tenemos que repuntar esto. Y creo que la forma es dando garantías de confiabilidad a nuestros niños, acompañándolos en el proceso, escucharlos, hacer actividades con ellos, llevar cultura, llevar deporte y emparejar la cancha en el acceso, porque yo creo que el acceso también es algo que hoy día en la región metropolitana también es muy desigualitario. Acceso a la educación, tenemos los estándares de las pruebas, tenemos los resultados vigentes. Yo vuelvo a insistir, no sé si este año sería necesario hacer un CIMSE, por ejemplo. Son 55 millones de dólares creo que se gastan en esa prueba. Tal vez esos recursos utilizarlos en un plan de salud mental para nuestros colegios, para nuestros profesores y para nuestros niños postergados, por ejemplo. Creo que eso de alguna manera acercaría a la realidad las problemáticas que se están viviendo en nuestros barrios. Y sin duda comparto con el alcalde Carter en esto, hay que tener un lenguaje común. La violencia es violencia, las dictaduras son dictaduras, y en eso hay que tener una sola posición y una sola actitud, y frente a eso estoy de acuerdo completamente. A eso añadir, en todo caso, a propósito de la salud mental, estamos de acuerdo con el alcalde, porque probablemente lo que nos dejó la pandemia, el estallido social,
millones de chicos que los pilló la pubertad en el último ciclo lectivo del colegio, en donde la pubertad ya es un momento complejo en términos hormonales, emocionales, desarrollo del espíritu humano, y además con un desafío académico inconcluso. Entonces estamos con un problema real, que es caldo de cultivo para que el líder negativo, el choro del curso, haga más la pega. Pero yo estoy de acuerdo también en que la mayoría de los cabros viven con miedo, porque si no se atreven a hablar para enfrentar a estos que son los violentos. Pero solo dejo un dato: diálogo, pero hasta cierto punto. No puedes dialogar con los violentos. Con el que te está esperando con un AK-47 que no te deja entrar a Timo Cuycuy, no hay forma de dialogar. Pero cuando el violento es menor de edad y es un estudiante, ¿cómo se hace? En el caso del violento menor de edad tienen que haber procedimientos especiales para un menor de edad. No puede tomar la ley exactamente igual que con un adulto. Pero lo que yo te quiero señalar es lo siguiente: vamos acostumbrándonos a este tipo de cosas. Me quedo con el ejemplo de Colombia, me quedo con el ejemplo de México. Vamos a esperar que aparezca gente colgando en un puente para que nos demos cuenta que las mafias mexicanas, que de hecho están en Chile, empiezan a matar gente. Nos vamos a acostumbrar que ya cuántas personas han sido quemadas en la parte de atrás de los autos en estas venganzas de narcotraficantes. Alcalde, una persona en un refrigerador había sido encerrada y en el caso particular de los estudiantes, que es súper violento, porque el que no se asuma la movilización también es castigado por estos grupos más radicales. Mira, claro. Hay un dato que es súper relevante para tener una mirada esperanzadora. En todas las sociedades, incluso las más igualitarias, Noruega, Dinamarca, hay entre un 1 y un 2% de la población que siempre es narco y que está ahí esperando el momento que se mezcle la humedad y la temperatura, igual que las esporas, para surgir en la violencia. Muere una persona inmigrante, hay un hecho político relevante y queda la crema en esta ciudad aparentemente perfecta. El punto, y esa es la diferencia, y por eso yo hago con un grito desesperado un llamado a la opinión pública, es que en Dinamarca, en Holanda, en Inglaterra, la opinión pública condena unánimemente este tipo de cosas. Y estos grupos violentos, el caldo cultivo, no es el número de violentos, es cuando el resto de la sociedad se llena de dudas y no los condena. Cuando vemos que al presidente de la República lo insultan, lo agreden o lo apedrean, tenemos que ser unánimes en la condena, con este presidente o con cualquier otro, porque es la institución presidencial. Y por eso es tan importante también que presente las querellas correspondientes en el minuto que corresponde y no después cuando lo hemos visto, ¿no? En 2 ocasiones ya con este gobierno, y que es lo que se le ha criticado y ha cambiado. Quedó en libertad el que tiró la piedra, porque no presentaron las querellas. Porque no presentaron las querellas o la presentaron pero después. Ángeles, tocaba decir una cosa, mira, yo creo que es Mao Zedong que dice esa frase que es tremenda: el que cabalga en tigres siempre termina arañado. El que coquetea con la violencia siempre termina violentado. Con la violencia nunca, en democracia nunca, no se justifica. Para eso están los tribunales, para eso está la fuerza pública. Lamentablemente todos tendrán que hacer una autocrítica. Llevamos 3 años con el sí pero. Condenan la violencia, pero se explica por esto otro. Estamos pagando las consecuencias. Bien, 10 de la mañana con 24 minutos se suma a esta conversación y le agradecemos que esté con nosotros la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Alcaldesa, déjeme hacer solo una introducción, por favor, si me permite, porque se ha hablado de discriminación ideológica a propósito del plan, ¿no? Del que lanzó ayer el Ejecutivo encabezado por la ministra Isquia Siches. Pero dijo el gobernador, todas las comunas que están califican, pero no todas las que califican están en este plan. Pero quiero sumar un dato y también que expresa, ¿no?, lo que ustedes viven a diario en su comuna. Usted hace un par de días, a través de las cuentas oficiales de la comuna, festejaban el primer ascensor en La Pintana. Entonces, felicitaciones por eso. Es un paso, pero uno dice, pucha, que atrás está su paso, alcaldesa. Así es. Saludar también a mis colegas ahí en el estudio, y efectivamente pasaron 100 años para que en un edificio público de 3 pisos tengamos un ascensor, que es el nuevo polideportivo, que todavía no inauguramos. 100 años. Quiero decir que en los CEFAM tenemos ascensor de montacarga, pero en un edificio público recién lo vamos a tener ahora. Así que, claro, para nosotros es una fiesta, así como se instaló también la primera pizzería de cadena aquí en la comuna de La Pintana, o la primera heladería, o cuando anunciamos llegaría el metro. Para estos avances que son de desarrollo para una comuna, miren, en el momento que lo estamos anunciando, cuando hemos visto que pasa el desarrollo por otras comunas de la ciudad, pero a La Pintana recién estamos pensando que está llegando. Y eso es fruto de un trabajo
constante y de hacer presente que estamos visibles. Sí. Creo que cuando hablamos de abandono del Estado estamos hablando de esto. Quiero también hacer mención a lo que se estaba conversando y coincido con los panelistas que son mis colegas. La violencia a nada nos conduce. El camino no es la violencia. El gobierno se ha abierto al diálogo. Creo que lo que hay que hacer es escuchar. Hoy día el país necesita construir y no destruir. Hemos visto escenas como el 1 de mayo ahí en May y de verdad que eso es un horror. No debemos avanzar a eso. Ya, pero alcaldesa, espérese, porque hoy día en Radio Polar, en Punta Arenas, con Vladimiro Mimisa, fue el presidente Gabriel Boric quien dijo: el diálogo en abstracto tampoco sirve, es solo un medio. O sea, también como que ha ido cambiando, porque al principio era diálogo, 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 y ahora como que ya le vamos poniendo patitas a este diálogo. En abstracto no sirve, es solo un medio, dijo el presidente textual. Bueno, efectivamente, pero yo coincido que no se debe hablar con los violentos. O sea, primero golpeemos la puerta y no entremos pateando una puerta. Creo que aquí se ha ido perdiendo el respeto a toda autoridad, ya sea el señor que abre la puerta en el colegio, ya sea el señor que abre la puerta en el policlínico, en el Cefam, el profesor, el personal asistente de la educación. De verdad, un carabinero en la calle, imagínense cuánto tiempo que cuesta tener hoy día carabineros dirigiendo el tránsito, porque sabemos lo que pasa en la calle. En Chillán, haciendo un control vehicular, sucede esto, de que matan a un carabinero. O sea, yo creo que estamos enfrentados a problemáticas de violencia gravísimas, y creo que eso legalizar. Sí, de todas maneras, alcaldesa, estamos acá entonces porque sabemos que se tienen que ir los alcalde Carter, a ver, una última reflexión para poder ir también dando una cuota de esperanza al alcalde, porque si no, francamente, cerremos por fuera, con todo lo que está pasando, ¿no? La falta de optimismo propio de los mediocres. Ya. Los que estamos en política tenemos que ser optimistas, para eso fuimos contratados. ¿Cómo salimos de esto, alcalde? Primero, tener una visión común. Amar más a nuestro país, no hablar de este país como si fuera la porquería de los últimos 30 años. Es un país con un montón de problemas, pero que son corregibles. Esta generación lo puede corregir. No estamos en la situación de Haití, ni siquiera estamos en la situación de Colombia y México. Estamos en un pie que, si alcanzamos acuerdos mínimos, podemos sacar esta pega adelante. Pero ya tenemos todo el ambiente de esos países que ha mencionado. Yo quiero creer que no, y voy a jugármela hasta el final. Lo segundo es tener cosas en concreto que nuestra propia historia nos enseña. ¿Por qué dije esto de la vieja facha de los 80? Porque yo estaba en el colegio y escuchaba esto. Algo estarían haciendo. Algo habrán hecho. Claro. Pero no, pues la condena moral, la estatura moral de un país se mide que yo hablo por mi adversario. A nadie se le puede detener sin un juicio previo. A nadie puede ser detenido en un lugar que no es una comisaría. Y en el caso en particular del respeto a la fuerza pública. El presidente Boric, el día que fue el tiroteo en Meix, dijo, bueno, es que hay gente que tiene problemas. Íbamos tan bien. Conflicto entre personas con necesidades. No, es que no es eso. Es la caricatura de la persona pobre. La gente pobre es la más honorable. La que se baña temprano con agua helada, la que paga primero sus cuentas. Esa gente lo único que quiere son reglas claras para poder volver a su casa. Y no que le estén diciendo, mire, sí, pero... Pero, alcalde, mire, hemos visto trabajadores que se toman una avenida, la avenida Yarraza, a propósito de este proyecto que se tuvo que suspender por un tema ambiental, una tremenda barricada, etcétera. Hemos visto muchos actos de violencia últimamente y la sensación que finalmente con la que uno se queda es que para muchas personas en el país se instaló la idea de que sin violencia las cosas no se consiguen. Ver, no me van a escuchar. Me estáis tirando una pregunta que tiene nombre y apellido. Tolerancia cero, lo dijo Daniel Matamala. Ya, a ver. La violencia es la partera de la historia. Eso es Lenin. Lenin costó 17 millones de muertes a la Unión Soviética. Yo no quiero eso. La violencia no debe ser la partera de la historia. Pero está mal, pues no. Bueno, también el presidente Piñera decía que iba a trancar la puerta de los delincuentes. Mira cómo le fue. Las promesas y las frases poco felices del país las tiene acá. Pero espérese, hablemos del ciudadano común. La violencia, en palabras súper simples. Sí. Primero, no conduce a ningún lugar. Salvo cuando se resiste una dictadura, que es el legítimo derecho a la rebelión que tiene un pueblo. Eso pasa Pero miren, los camioneros tienen tomado ahí pero en este caso lo que está ocurriendo es un Estado de Derecho que se disuelve, que no funciona en favor de las personas, y las personas empiezan a tomar las decisiones por su propia mano, lo cual es una aberración.
Lo vimos en la Florida con el homicidio de una persona que sus vecinos decidieron hacer justicia teóricamente por cuenta propia. Es porque el Estado renuncia y la gente empieza a asumir obligaciones que no les corresponden. Pero mi punto es, y todos los líderes de opinión tenemos que ser únicos en esto. Con la violencia no se juega. Uno de los más grandes chilenos de la historia, Raúl Silva Enrique, en una homilía del año 74, cuando Chile sí que había dictadura y sí era un país difícil, dijo: matemos el odio antes que el odio mate a Chile. Acabemos con la violencia antes que la violencia nos termine controlando a todos. Es el único acuerdo que tenemos que tener, sin justificaciones y sin el sí pero. Eso es todo. Alcalde White. Bueno, yo quiero ser optimista porque efectivamente en mi comuna hay mucha gente de esfuerzo y de trabajo que día a día hace lo posible para convivir con estas problemáticas y darle esperanza también a sus hijos cuando caen balas o cuando se escuchan disparos afuera. Con esa convicción creo que efectivamente el camino es buscar el diálogo y involucrar a otros actores que creo que están fuera del debate y que son fundamentales, que es el Parlamento. Mire, a nosotros hoy día nos están haciendo sacar portones de vecinos que están resguardando su seguridad, porque hacen una ley que no tiene nada que ver con la realidad. Lo mismo que está pasando con el corte de luz en nuestros vecinos. No tenemos herramientas para ir un poquito más allá respecto a lo que es calidad de vida. Cantidad de metros cuadrados mínimos por persona, buscar estándares internacionales y avanzar hacia allá. Y en eso yo creo que el Parlamento tiene que hacerse más presente en los territorios, escuchar más a las comunidades y hacer leyes que sean herramientas para los gobiernos locales. Yo también quiero terminar diciendo que soy un convencido que los grandes países han tenido procesos transformadores que también han tenido que llevar consigo movilizaciones. Pero es muy distinto una movilización a la quema de un autobús, y en eso también uno es claro. La violencia es violencia. La movilización también es una forma de decir que uno está descontento con algo. Y usted lo planteó muy bien. Probablemente si las comunas no se hubiesen movilizado respecto al tema de la seguridad no estaríamos hoy día en esta discusión. No lo sé, es una posibilidad. Solamente quiero decir con mucha fuerza que la movilización también es una herramienta cuando se hace con respeto, como decía la alcaldesa La Pintana, golpeando puertas, sin cortar instrumentos de movilidad y generando diálogo. Yo creo que también se avanza. Hoy día en San Bernardo estamos avanzando y tenemos la convicción de que visibilizando temas pendientes por décadas vamos a acercar a la gente a una calidad de vida que merece como cualquier otro vecino de la región metropolitana. Ya pues, alcalde, les damos las gracias a ambos. Sabemos que se tienen que ir. Gracias por haber compartido estos temas. Un abrazo a los vecinos. Gracias. Chao. Chao. Saludos a sus comunidades.